Chabó está comprendida en Éxodo 10, del 1 al 13:16. Y esta presentación está dividida en 4 partes. La primera parte la titulé El corazón de Faraón. ¿Está? Preámbulo. Para Chabó contiene las 3 últimas plagas, las plagas definitivas que permitieron al pueblo ser libre y que permitió también la humillación de todos los dioses egipcios y de Faraón y todo el pueblo de Egipto. Comienzo, Éxodo 10, 1 al 2. Adonai dijo a Moshe: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales, y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Adonai. Y muchas veces, a veces uno lee el texto y dice: oye, pero Elohim está haciendo que Faraón cambie de opinión para castigarlo. Y a veces uno lo pondría en tela de juicio y dice: pero ¿y dónde está el libre albedrío? Pero, ignoren ese libre albedrío ahí, que esa era la... Esa es parte de la presentación, pero yo pensaba que la había puesto de último. Bueno, el punto es que la expresión hebrea que se utiliza aquí para endurecer su corazón no debe tomarse como que el Todopoderoso está modificando las decisiones de Faraón para destruirlo. Para entender esta manifestación divina debemos de analizar el concepto más detenidamente. En hebreo, la palabra endurecer en este caso es hikbadti, que deriva de la raíz kabat, que significa hacer pesado o hacer denso. Principalmente, tiene una connotación positiva como negativa. También de aquí deriva la palabra kabod, que se traduce como peso o gloria. Y quiero hacer un paréntesis aquí, porque me llamó la atención que lo puse al último momento. Este Faraón es un ser negligente que cuando recibe retribución por su culpa, por su paga, por su castigo, cuando recibe retribución por sus malas acciones, clama para que su castigo sea quitado, pero no su falta. Debemos tener mucha cuenta con esa actitud. Dios utiliza un sinnúmero de recursos para que el ser humano entienda su declaración. Y vamos a explicar el concepto de endurecer su corazón aquí. ¿Dónde lo podemos apreciar? Por mucho tiempo nosotros estudiamos la escritura y vemos la escritura desde el punto de vista de Israel, pero no lo vemos desde el punto de vista de los egipcios. ¿Cómo interpretaban los egipcios las señales, las 10 plagas que fueron enviadas por el Todopoderoso? Vamos a ver este concepto. Esto que ven aquí es una pieza de papiro tomada del Museo Británico, donde muestra uno de los conceptos más fundamentales de la religión egipcia, que es el juicio después de la muerte. Como ustedes pueden ver, no voy a abundar mucho en esta parte alrededor, solamente en la parte central. Los egipcios entendían que cuando una persona moría, iba al Duat. Duat es el inframundo egipcio, ¿ok? Iba a través de una serie de pasos y canales y llegaba a la sala del Ma'at. Ma'at es la sala del juicio. Ok, su alma, este ser que está aquí en el medio, extraía su corazón y lo ponía en un lado de la balanza y del otro lado ponía la pluma del Ma'at, que representaba la verdad universal o la virtud o la justicia. Si tu corazón pesaba más que la pluma, tú eras enjuiciado y este ser que está aquí en forma de cocodrilo, se llamaba Amit, devoraba su corazón. Ok, y ya la persona dejaba de existir para siempre. Pero si su corazón se equilibraba con el peso de la pluma, la persona era escrita en un libro, presentada al dios principal, Osiris, quien lo llevaría al paraíso que se llama, en español, el campo de las cañas o de los juncos. Ok, cuando Dios en la escritura dice que él está endureciendo el corazón de Faraón, le está haciendo ver a Faraón que en el juicio de la balanza, su corazón está más pesado que la verdad y que él no tiene salvación. Eso entiende Faraón cuando Dios dice que su corazón es endurecido.
Eso debemos de nosotros entender, más que él está quitando la libre oportunidad de él decidir salvarse o no. Ok. Hay otras cosas relacionadas que voy a ir mencionando a la par. La caída del sol. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón en nombre de Adonai, reclamando la falta de humillación y la obstaculización de la libertad del pueblo. Entonces Adonai declara la plaga de langostas, la cual será el peor enjambre nunca antes visto en las generaciones egipcias. Ellas comerán todo lo que el granizo no destruyó, y luego de eso se fueron. Los siervos de Faraón los recriminan sobre los daños causados al país, están hartos ya de tanta calamidad. Ramsés II, que era el faraón de aquella época, escucha a sus siervos e intenta negociar la salida total del pueblo por una salida parcial con garantía de retorno. Moshe y Aarón sostienen la posición divina de que deben ir todos sin calidad de retorno. Y justo en el verso 10 de esta porción ocurre algo impresionante. Está Faraón y Moshe enfrentándose. Cuando Moisés le dice, deja ir al pueblo con todo lo que tenemos, nuestras mujeres, nuestros viejos, nuestros niños, Faraón le dice que no, que se vayan a una parte para que así ellos tengan que regresar. Cuando Moisés le dice eso, aquí ocurre algo muy interesante. Faraón le responde, así sea Adonai con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. ¿Qué idioma hablaba Faraón? No hablaba hebreo, ¿verdad? Fíjate, las dos antepenúltimas plagas, la de langostas y la de las tinieblas, son dos plagas de oscuridad. Ok. ¿Qué Dios está siendo enjuiciado en estas dos plagas? El dios Ra, dios del sol. Ok. Cuando Faraón está diciendo, mira cómo el mal está delante de vuestro rostro, está mencionando la palabra Ra'a. Ra'a y Ra no son equivalentes, pero tiene un doble sentido. Faraón está diciéndole a Moisés que el Dios de él, del sol, está por encima de él cuando él está dando la declaración. Por eso Dios enjuicia la tierra con oscuridad, tapando el sol completamente. Ok. Miren aquí, esta nube aquí atrás. Dice la escritura que la plaga de langostas fue la peor plaga de langostas que nunca jamás ha existido. Y miren cómo se pone eso en aquellos países de Oriente, cuando las langostas comienzan a desatar todo su potencial. Entonces dice así, extendió Moisés su vara, nota con la vara, para más adelante, sobre la tierra de Egipto, y Adonai trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Y al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta, y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto. Y se asentó en todo el país de Egipto en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra. ¿Ok? Segunda plaga. Adonai dijo a Moshe, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo de esas tinieblas sobre la tierra de Egipto, por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. ¿Cómo están percibiendo los egipcios esta plaga? Ellos decían que su Dios, el Dios solar, nacía con la mañana, hacía todo un transcurso por el día y moría en la noche. Y volvía otra vez al otro día y resucitaba. Entonces, si hay 3 días de oscuridad, ¿qué piensan ellos? Oye, pero ¿qué pasó con nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios que nos protege a nosotros? Ok. Algo similar pasa en la escritura que dice que ya cuando se establece el reino, la ciudad estaba llena de luz. Y dice que las personas que eran echadas afuera eran echadas al lloro y al crujir de dientes, a las tinieblas de afuera. Y esto es una connotación espiritual. Las naciones están en oscuridad. Recuerden la parasha que estábamos hablando de los hijos de luz y los hijos de oscuridad. Hay doble connotación. La física,
había una luz protectora en el campamento de Israel, mientras que los egipcios tenían oscuridad. Y en su interior, su espiritualidad le permitía ser luz. Israel es luz a las naciones. ¿Ok? Luego de estas plagas, de este épico reencuentro, Moisés hace la reclamación final. Y Faraón le pide que se vaya, alegando que no volverá a ver su rostro. Si volvía Moshe, él iba a matarlo. Y Moisés hace una de las mayores declaraciones de fe al responderle, es cierto, no volveré a ver tu rostro. Y fíjense que después de ahí Moisés y Faraón no se vuelven a encontrar. Me refiero, ya pasamos la plaga de la oscuridad y hablaron de los primogénitos. Al final del capítulo, no vuelven a hablar en un sentido de que ya no se le va a decir, te va a caer tal plaga. Ya Dios le dio la última plaga y ya más nunca Moisés vuelve en esa calidad a hablar con él. Pero después más adelante ellos hablan, no, vete, váyanse. Pero eso es otra cosa. Segunda parte, el camino del Aleph. Aquí yo estuve meditando mucho en un detalle que me llamó mucho la atención y quiero que presten mucha atención porque puede ser un poco difícil de entender. La palabra bo, como había dicho Dani, significa ven, venir o ir. Es una palabra doble, tiene un significado doble. Así como entrar y salir. Se escribe así, bet y aleph. Y yo quiero que ustedes miren esta palabra y me digan qué ustedes pueden apreciar. Fíjense que la bet es una casa y se ve como que la aleph está saliendo de la casa, ¿verdad? Miren aquí, en esto que yo quiero que ustedes se centren. Hay una aleph saliendo de una casa, ¿verdad? La aleph sale y tiene un bastón. Fíjate, ¿para dónde va la aleph? La aleph con el bastón. Para donde Faraón, ¿verdad? Aquí, esta palabra, mírenla bien. Tenemos dos letras. La letra de la izquierda, la yod, yad, es mano en hebreo y representa una mano abierta. Cada vez que ustedes vean la yod, fíjense como un favor, ¿ok? Extiende a mí tus manos, oh Adonai. Es como que él tiene las manos abiertas. Pero la kaf también significa mano, relacionada a la palma, pero es una mano cerrada, ¿ok? La kaf es una mano cerrada y cuando hablamos de la kaf estamos hablando de severidad. Tenemos dos manos, una mano abierta y una mano cerrada. La mano derecha es la que está cerrada. La parte derecha del cuerpo representa la misericordia y está inclinada hacia Faraón. No hay misericordia para Faraón. ¿Ok? Mírenla ahí. La mano cerrada apuntando a Faraón. Y esta parte, mira la alef aquí donde volvió a aparecer. La mano abierta. La nun, ¿qué significa la nun? Semilla, pero también significa pez. Este mensaje que dice aquí es el mensaje principal de Pesaj, que sale Elohim, golpea a Faraón y rescata a su pueblo. Fíjense que la Aleph tiene como la mano así, como si estuviera recogiendo su pueblo. Ok, y lo vamos a ver más adelante. ¿Quién es esta Aleph? Recuerden que la Aleph se puede dividir en varias partes. Dos yodim, dos yod pequeña y una baf. Si se fijan, el valor numérico de la yod es 10. El de la otra yod es 10. Y el de la baf es 26. Da 26, ¿verdad? Precisamente, el nombre de las cuatro letras también suma 26. Fíjense, 10, 15, 20, 26. Estamos diciendo que la Aleph es este ser, ¿verdad? Ahora vamos a ver quién es este ser. ¿Recuerdan la parashá pasada? Que hablaban del nombre de las cuatro letras. El nombre de las cuatro letras es un acróstico de esa expresión que dice ahí arriba. ¿Qué dice ahí arriba? Yeshua Hanosri Bimelech Hayeudim. Jesús el Nazareno, rey de los judíos. Él es el Aleph que salió del Padre. Amén. Golpeó a Faraón y recogió a su pueblo. Amén. Ahora bien,
Más adelante vamos a ver esta palabra que está aquí arriba, que es señal. Otro. Ténganla ahí agarrada. Mírenlo aquí, el acróstico. Yod, Hey, Vav, Hey. Vayomer Adonai el Moshe, Bo el Paró, Ki ani chifati et libo, veet lev abadav, lemaan shiti ototai elef bekirbo. Okay. Ese es el verso que yo leí ahora en la Torah. Verso 10:1. Bo el Paró, Ki ani. Eso fue lo que yo identifiqué. Míralo aquí. Pero ahora vamos a pasar ya pasamos la plaga de la oscuridad. Ahora vamos a hablar de la plaga de los primogénitos. Éxodo 11 nos presenta la última plaga que recaería sobre Egipto y Faraón, la cual sería la puerta de salida de la esclavitud para los hebreos. ¿Por qué esta plaga fue más contundente que las anteriores? Vamos a ver. ¿Cuál era el rol de los primogénitos en el antiguo Egipto? Cumplían un rol fundamental en la familia, pues eran los sucesores de sus padres. En los rituales fúnebres solían ser los oficiales que permitían el rito del Saj. Vamos a explicar todo eso. Primero, la cultura egipcia en el sentido religioso era una cultura muy unida. ¿Por qué? Porque ellos tenían una convicción sumamente grande de la vida después de la muerte y tenían una convicción de unidad. Ellos tenían que trabajar en el mundo físico para que los muertos en el mundo espiritual trabajaran en conjunto para salvarse. Ok, el cuerpo se dividía en muchas formas, como 6, el alma, la sombra, el espíritu, etcétera. No lo voy a mencionar porque son muchos y no viene el caso. Cuando el muerto se va, ellos le preparaban una barca, le preparaban todo tipo de alimentos, porque ellos decían que los muertos tenían necesidades después de la muerte. ¿Ok? Ellos también ponían todo tipo de conjuros y todo tipo de mapas y elementos en las pirámides o las tumbas para que ellos se guiaran. Ellos se iban al juicio, mientras que los vivos hacían rituales para que ellos encontraran más favor. Y el primogénito era el que hacía este rito que se llama rito del Saj. La parte espiritual del hombre, la parte que representa la divinidad o la parte que se inmortaliza, la que se salva, era el Aj. Y en hacía que ese Aj se volviera apto para el juicio, era el primogénito. Si tú no tienes primogénito, ¿qué va a pasar contigo? Dice la escritura, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el Gehinnom. Los egipcios sabían muy bien que si el alma era destruida, no había salvación, ni renacimiento, ni que una segunda avenida, nada. Entonces, morir el primogénito y morir el alma era una sentencia segura de destrucción. Es por eso que cuando Faraón ve eso, porque él estaba asegurado con su primogénito, pues bueno, ya no importa, yo cuando me muera, esta gente se quedan aquí, en la ceniza, mi primogénito me va a suceder y me va a hacer que yo me salve. Se fue también. 2 puntos de vista. El primogénito del mal y el primogénito del bien. ¿Sabían ustedes que Ramsés y Faraón eran hermanos? Adoptivos, claro. Ramsés II y Moisés eran hermanos. Ramsés II era hijo de la hija de Faraón, que lo vio en el río. Se criaron juntos hasta cierto tiempo, pero ambos tomaron 2 caminos diferentes. Recuerden, Caín y Abel. Siempre se repite la misma historia. ¿Qué dicen los sabios con relación al primogénito y la diferencia entre Caín y Abel? El rabino Ari Kahn dice, ser un primogénito de Dios se trata de cómo llevamos nuestras vidas. Es la manifestación de la imagen de Dios en el interior, no es una cuestión de secuencia de nacimiento. Por eso ustedes ven que él escoge a Jacob y no a Esaú. No, escoge a Isaac y no escoge a Ismael, aunque haya nacido primero. Es un asunto más de obras, más que cualquier cosa. Moshe era el más pequeño. Miriam ya estaba nacida. Aarón también. Moshe nació después, se fue y volvió. No era el primogénito como tal, pero estaba representando el primogénito del bien en este relato. ¿Ok? El primogénito del mal es Faraón y el primogénito del bien es Moisés.
El Yetzer Hará y el Yetzer Hatov. La inclinación al mal y la inclinación al bien. Éxodo Rabá dice sobre la posición del primogénito con Israel y el rey Mesías. En base a este texto, santifica para mí todo primogénito. Rabino Natán dice, el santo bendito sea, dijo a Moisés, así como he hecho a Jacob un primogénito, porque dice, Israel es mi hijo, mi primogénito, Éxodo 4:22, así haré al rey Mesías un primogénito, como dice, yo también lo nombraré primogénito. Salmo 89:28. ¿No será quitado el cetro de Judá hasta que venga? Moshe es un prototipo del Mesías, representante de Yeshua. Ok, ya pasamos de Moshe, ahora vamos a pasar a Yeshua. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:28 al 29. Miren lo que dice aquí el Ladder of Jacob en esta porción. El Midrash y el Zohar explican, basándose en Proverbio 8:22 al 30, que uno de los nombres de la Torah es Reshit o Reishet, que es el primero. Pablo identifica la Torah, el instrumento de la creación, con el Mesías, en Colosenses 1:10 al 20. El Padre nos hizo aptos para ser partícipes de la herencia de los santos en luz, quienes nos libraron del poder de las tinieblas. Luz, tinieblas. Egipto, Israel. Y nos trasladaron al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos nuestra redención, el perdón de nuestros pecados, quien es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, las cosas visibles y las invisibles, ya sean tronos, dominios, principados o potestades, todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿A través de quién? A través de Yeshua. Él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas se mantienen unidas. Él es la cabeza del cuerpo, la asamblea, quien es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, porque toda la plenitud se complació en habitar en él. Amén. En Yeshua, en el Mesías, el hijo de Adonai. Él es el imán del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Ya lo habíamos mencionado más arriba, Colosenses. Cuarta parte. Hay un evento donde hay una persona que ven las manifestaciones de los discípulos sacando demonios, ¿verdad? Y ellos dicen, pero yo puedo también. Y fueron. ¿Qué les pasó? ¿Qué le dijeron? A Yeshua y a Pablo conocemos. Pero ¿quiénes son ustedes? Hay gente que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Y Dios dice, ¿dónde están los Elías míos? El mundo espiritual se someterá a ti en función a cómo tú te sometas al Todopoderoso. Si tú no estás en obediencia, tú no puedes ejecutar los comandos espirituales que te fueron otorgados, porque te van a destruir a ti. En el evento de la serpiente, la escritura dice, no dice serpiente. La escritura habla en hebreo, tanín. No es nahash. La palabra hebrea moderna para cocodrilo es tanín. Tanín, cocodrilo, en el hebreo moderno. Pero cuando tú vas a los comentarios, dicen que en lo que se transformó la vara de Moshe era una criatura horrible, era un monstruo. Los egipcios hacen lo mismo, pero el monstruo, el cocodrilo monstruoso de Moshe, se come la de ellos. ¿Qué está diciendo ahí? Que este ser que está aquí, que es el que devora las almas, fue devorado por el Todopoderoso. Y él es el que tiene ahora el poder sobre ellos. Es por eso que ellos, cada vez que ven que Moshe hace algo, ellos lo replican y el Todopoderoso se pone por encima de ellos, ellos tiemblan, porque ellos están observando todo uno y cada uno de sus dioses pereciendo uno por uno. Ok, seguimos aquí. Otra cosa, la escritura dice, ni un perro moverá su lengua contra los hijos de Israel en ese día. ¿Qué quiere decir eso? Hay una representación. Para otra cosa que tengo que decirle es que los perros
que había en Egipto no son los perros que usted ve por ahí por la calle. Eran chacales y son perros de piel desnuda. Los gatos egipcios, los perros egipcios son desnudos y eran negros, eran así grisáceos y eran representantes del dios Anubis, que es este que está aquí, con la cabeza de chacal negro, que era el patrón de la muerte. Cuando dice la escritura que ni un perro le ladró a ellos, está sobreponiendo que los israelitas están prevaleciendo contra la muerte. ¿Ok? Porque los perros eran vistos como los mensajeros de Anubis. Si un perro te ladra, tú entiendes que hay cierto dominio de ese Dios sobre ti. Pero si no te ladra, es porque tú estás prevaleciendo sobre ellos. Toda la vida leyendo lo que Juan le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hoy yo me quedé, ¡buf! Vamos a ver. Resumen, los primogénitos caen en la medianoche del 15 de Nisan, primer mes. Se establece la base de la festividad de Pesa. Dice, coman pan sin levadura, el cordero deben matarlo de esta característica y deben comérselo hasta la mañana y quemarlo. Los israelitas cumplen este precepto, comen el pan ácimo sin levadura, comen cordero y rocían la sangre en los dinteles de las puertas. Y el ángel de la muerte pasó por alto todo aquel que había cumplido el mandato. Israel sale victorioso rumbo al desierto para celebrar la gran fiesta de Adonai. Dos posturas. Hillel y Shammai tienen dos posturas diferentes sobre cordero de un año. Vamos a leer, según la tradición. Que Basín es corderos. Los discípulos de Shammai y los discípulos de Hillel difieren. Los de Shammai dicen que Basín, en vez de decir que Basim, en hebreo es que Basim, ellos leen que Basim, ok. Como si estuviera escrito Kabasim. Dice que Basim, ellos leen Kabasim. ¿Qué significa? Que ellos pusieron fuera de la vista, o sea, los corderos de Pesa ponen fuera de la vista la ofrenda diaria de los corderos, provoca que Dios quite de la vista las iniquidades de Israel. Como nos dice el versículo, Él quitará de la vista las iniquidades. Jigboth, en Miqueas 7:19. Pero Hillel dice que la frase que Basim ben Eshaná, cordero de un año, debe entenderse como si estuviera escrita Kabasim ben Eshaná. O sea, los corderos limpian las cosas que están desde hace muchos años. Es decir, la ofrenda diaria limpia el pecado de Israel, como está dicho. Aunque vuestros pecados sean como muchos de un año, serán blancos como la nieve. Y Ben Asai dice, la frase que Basim ben Eshaná significa que limpian los pecados del pueblo de Israel y los hacen tan inocentes como un niño en su primer año. Cada cordero servirá como abogado de Israel en el día del juicio. Se los resumo. Hay dos posturas. Hay unos que dicen que el cordero crea un efecto de que Elohim lo pasa por alto. Pero hay otra postura que dice que cuando Dios ve el sacrificio del cordero, borra todos los pecados y es como si la persona volviera a nacer. ¿Ok? Y ese sacrificio de cordero es como un testigo en el día del juicio para toda la persona que esté sometido a él. ¿Ok? ¿No le suena eso de algún lado? Ay, ay, ay. Vamos a empezar. Éxodo 12:3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Pero en hebreo dice una palabra muy interesante. Dice Ish-se. Literalmente, un hombre cordero. Y si no me creen a mí, créanle a lo que dicen los sabios. Parece que la palabra Ish es superflua y tal vez es donde Nahum bar Shammai dice la siguiente declaración. Él cita, según Rabí Berequía, citando a Rabino Abahu, Nahum bar Shammai, hablando en Tarso, tomó el versículo para decir, tomarán para ellos al hombre. Es decir, tomarán al santo de quien se dice, Adonai es el hombre. Es decir, el administrador de la guerra. ¿Cómo lo tomas? Con los dos corderos ofrecidos diariamente en el templo. Así como tomaron a Dios para ustedes cuando audazmente tomaron los corderos de Egipto. Eso fue lo que yo dije anteriormente en el pequeño Aleph.
Ok, es eso mismo que está diciendo ahí. Ellos están claros de eso también. Dice así, Isaías 53:7 da otra declaración. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. ¿De quién está hablando Isaías 53? La misma escritura lo dice. En Hechos 8 vemos algo interesante acerca de la identidad de este pasaje. El relato de Felipe y el etíope no para de sorprender a muchos, pero en realidad lo que más sorprende es la coincidencialidad relacionada al evento. Es decir, hay una persona que va leyendo Isaías 53, el verso que yo acabo de leer aquí. ¿Ok? De repente aparece Felipe, que estaba al otro lado del mundo, en un parpadeo, lo escucha leyendo y le dice, ¿tú estás entendiendo lo que estoy diciendo? Y él dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Era judío, porque él había subido a Jerusalén a adorar. Entonces, él le pregunta a Felipe, ¿quién es este que él está hablando? Y él le dice, Yeshua HaMashiach. O sea, Jesús el Mesías es el que está hablando de Isaías 53. Y él le dijo, ok, ¿qué me pide ser bautizado? Ok, buscaron un agua en un charquito y lo bautizaron y se fue. Y Felipe se teletransportó para otro lado. Ok. Isaías 53 habla de Yeshua y lo dice el mismo Nuevo Testamento. No hay que irse muy lejos a simbolismo, ni que me soñé, ni que vi una estrella de este lado. Lo dice la misma escritura. Está hablando del Cordero. Y aquí viene la declaración más trascendental sobre esta enseñanza. El siguiente día vio Juan, el inmersor, a Yeshua, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era escenio, descendiente de un levita que oficiaba en el templo. El que merecía oficiar el templo era Juan. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Yeshua que andaba por allí dijo, he aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron los dos discípulos y siguieron a Yeshua. Eso está en Juan 1:35 al 37. Pero eso no es lo más interesante de todo. Esta copa, la copa de Elías, se saca en Pesaj. ¿Qué significa esta copa de Elías? Los judíos esperan a Elías en Pesaj para señalar la venida del Mesías. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondió Yeshua, le dijo, a la verdad Elías vino primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no lo conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había estado hablando de Juan el Bautista. Juan era Elías. Y él está declarando que Yeshua es el Cordero de Pascua. Los judíos hasta el sol de hoy han permanecido entendiendo que Elías era el que venía en Pascua a declarar la venida del Mesías. Y él lo está declarando 2000 años antes. O sea, yo no sé si ustedes me están entendiendo. Para los que dicen que no se dice que Yeshua es el Mesías, lo dijo 2 veces. Y lo dice la tradición. Ahora vamos a ver todos los textos que hablan de la justificación por medio del sacrificio del Cordero de Yeshua. Son muchos textos, pero Yeshua se lo merece. Y me faltaron muchos. Romanos 3:24 al 25. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en el Mesías Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, pesa en su paciencia los pecados pasados. Como había dicho, el Cordero limpia los pecados y hace que tú nazcas de nuevo. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Yeshua. Lo dijo Pablo, discípulo de Gamaliel, una de las personas más prominentes de la época. La idea de una redención por un hombre y su sangre no es nada nuevo en el tema del judaísmo del primer siglo. Fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas de Egipto
y trasladado el reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Colosenses 1, 11 al 14. Seguimos. Hay muchos textos que hablan de la redención de Yeshua a través del Mesías, a través de su sacrificio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Pedro está diciendo que el cordero fue destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dicen los sabios? Había un carnero, estaba preparado para esto desde los 6 días de la creación. Dice Rashi sobre Génesis 22:13, sobre el sacrificio de Isaac. El cordero que sustituyó a Isaac fue creado en el sol antes de Shabbat, del primer Shabbat de la existencia. Dice Rashi, dicen los sabios. Dice, según Pesachim 54a, míralo aquí, el carnero que fue preparado para el sacrificio de la atadura de Isaac fue creado en el crepúsculo del primer sábado. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado del principio del mundo. Él está diciendo lo mismo que están diciendo los sabios. Eso es Apocalipsis 13:8. Claro, claro, hermana. Y Pesachim 54 también habla de Yeshua. Y Rashi sobre Génesis 22:13 también habla de Yeshua. Y mira lo que dice Isaac ben Nahor. Cuando Isaac le pregunta a Abraham, ¿dónde está el sacrificio? Dios se proveerá el cordero para el holocausto. Tú eres, hijo mío, el cordero. Eso lo dijo Pirkei de Rabbi Eliezer 31:3. Y añade, el santo bendito sea, sentado contemplaba al Padre que ata y al Hijo que se dejaba atar de todo corazón. El fundamento del mundo de los hermanos ben Nahor, dice eso. O sea, ellos también están claros de eso, de que el Padre entregó a su Hijo por nosotros, Juan 3:16. Ok. Ahora vamos con el capítulo más poderoso de toda la Escritura. Vayan tomando nota. Dice así, Apocalipsis 5, completo lo voy a leer. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Detalle. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Cómo es? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, toma el libro, es digno de tomar el libro, por el que lo toma es el cordero. El león de la tribu de Judá, hay un problema. Hay un libro que tiene 7 sellos. Nadie puede mirar ni tocar. Ok. Juan se pone a llorar porque él dice, oye, pero si nadie lo puede abrir, entonces, ¿qué va a pasar? Un anciano le dice, está bien, tranquilo. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Pero el que aparece es el cordero. ¿Cuál es? ¿El cordero o el león? Son los dos. Los dos son la misma persona. Pero está escrito aquí y yo no lo había visto. No, que el Mesías es el hijo de David que tiene que venir, pero Yeshua es el hijo de David. Está escrito. La discusión de que Yeshua, si era él el Mesías, porque él nació de Miriam,
y de Joseph, y no de David, no venía de la línea de David tal cual, estaba desde el primer siglo. Y ellos le preguntaron, ve acá, pero a nosotros se nos profetizó que el Mesías es hijo de David. Y él le dijo, bueno, ¿y por qué David le llama Señor? Si él es hijo de David, ¿por qué David lo llama Señor? Desde antes de Abraham soy. ¿Y cómo es eso que tú estás desde antes de Abraham si tú no tienes ni 50 años? Y no, Yeshua no es persistente desde antes de la creación, de la fundación del mundo, estando con el Padre a la diestra, sentado. Seguimos. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Pero era el león y se postran delante del Cordero. Todos tenían arpa y copa de oro llena de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos.